Mateo capítulo número 11. Y permítame aquí compartir algunas cosas que espero. Ya hemos compartido esta mañana algunos principios importantes acerca del trono de Dios, la revelación y todo ello, pero creo que ese antecedente me permite en un momento traer a reflexión un pasaje que para mí tiene un significado muy especial en este contexto de ser capaces quizás de entender, de comprender y también de solucionar, porque cuando entendemos y comprendemos podemos solucionar cosas en nuestra vida. Cuando entendemos y comprendemos y somos honestos, me refiero, somos honestos, ciertamente el reconocer que hay un problema pues nos permite iniciar a buscar una solución. Ahora, el pasaje que quiero compartir con usted, básicamente me quiero ir hasta una parte aquí que dice lo siguiente. Sin querer aquí le moví y me salió, pero ok. Versículo número 19. Y quiero que vaya usted a la parte final de ese versículo. Ahorita vamos a leerlo todo, pero quiero primero que vayamos a la parte final de este versículo. Y quiero dejar un pensamiento. Este pensamiento dice lo siguiente: pero la sabiduría, ¿ya lo encontró usted por ahí? ¿Ya lo vio? La última parte del versículo 19 del capítulo 11 de Mateo. ¿Ya lo tiene? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Hay cosas, por ejemplo, en el capítulo número, no tiene que ir a él, en el capítulo número 14 de Juan, no tiene que ir. Hay un momento donde Jesús es cuestionado por Felipe y le dice Felipe a Jesús: muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dice: yo y el Padre somos uno. Una de las cosas que tenemos que entender que vino a hacer el reino de los cielos, una de las cosas que vino a hacer el reino de los cielos es lo siguiente: es traer el reino de los cielos lejano, hacerlo cercano. El mensaje del Evangelio en Jesús, poniendo en otras palabras, vino a dejar de tener un Dios lejano para empezar a tener un Dios cercano. Generalmente cuando se hablaba de Dios en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús cuando enseña a orar dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando hablamos de los cielos, hablamos de lugares lejanos para nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, cuando se hablaba de Dios, o cuando se habla de Dios, generalmente era un Dios lejano, un Dios lejos de mi vida, un Dios con el cual ciertamente había una intención de relación, pero no una posibilidad de relación, porque finalmente Él estaba en los cielos y yo soy aquí en la tierra. Y el cambio del Evangelio es traer en Jesús Dios encarnado
aquel verbo, aquel Dios, ciertamente habitó entre nosotros. Y dice en un momento los discípulos, y vimos su gloria. Vimos su gloria. El Dios eterno, el Dios lejano, el Dios de los cielos, en Jesús se encarna, y ahora tengo un Dios cercano. Dios deja de estar lejano para mí. Ahora, ese Dios lejano con todo su poder, si me permite usarlo en el contexto de lo que hace rato platicábamos, no solamente esa cercanía de Jesús me abre a mí la posibilidad de que aunque en un instante ese Dios esté lejano, yo tenga acceso a Él. Porque tengo la capacidad ya no de estar en este momento solamente en la tierra, sino como decíamos según Apocalipsis, tengo la capacidad de estar en el Espíritu, en la lejanía, pero en el mismo centro y en el corazón de Dios. En otras palabras, lejano en forma física, lejano en algún momento espiritual, pero ahora por la obra de Jesús, cercano en forma física, y obviamente yo en el Espíritu cercano a Él. Voy al concepto nuevamente y estoy utilizando esto para ilustrar este principio. Felipe le dice, muéstranos a alguien invisible. ¿Sí? ¿Sí? Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Dios no es factible que yo lo perciba en una forma material. Entonces, le dice en ese instante, muéstranos a alguien invisible. Muéstranos a alguien en el espíritu. A lo que Jesús replica, tanto tiempo yo he estado contigo, tanto tiempo he estado contigo, y me dices, muéstrame al Padre. ¿No te das cuenta que si me has visto a mí, has visto al Padre? Vuelvo al concepto. Lo invisible, como dice por ahí Romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad invisible ahora se hace visible por medio de las cosas hechas. Ahora, el Padre Celestial se hace visible, materializado en Jesús. Y lo invisible, su eterno poder y deidad, está en Jesús. Entonces, en ese sentido, el problema no es lo que hace Dios, el problema no es la acción de Dios, el problema es que Tomás no tiene, Felipe y Tomás, porque no toca estar en Felipe, Tomás no tiene la capacidad de ver que ahí está Dios. No tienen la capacidad de entender que ahí está Dios. Por eso Jesús le replica, tanto tiempo estoy contigo y todavía me dices, muéstranos al Padre. Felipe, en este caso, Felipe, entiende, si tú me has visto a mí, tú ya viste al Padre, porque las obras que el Padre me dio que hiciera, yo las estoy haciendo. Lo que el Padre me dice que yo hable, yo las estoy hablando. Si me has visto a mí, tú has visto al Padre. ¿Cuál es el concepto? Que lo invisible se hizo visible, cercano, y dejó de ser invisible y lejano para llegar a ser visible y cercano. Ahora, Dios es justificado por su Hijo. ¿Me estoy comunicando? Dios es justificado por su Hijo. Justificado es revelado.
en el Espíritu se justifica. El Dios invisible ahora se hace cercano y entonces el Hijo justifica que existe Dios. Muy bien. Si quiere ir conmigo a un pasaje, vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a leer un pasaje que me parece interesante. Lucas capítulo número 7. Es un pasaje muy similar. Es más, digamos una cosa. Vamos a dejarlo por aquí. En este versículo, en estas palabras puede perder lo que le había dicho yo de Mateo 11, porque es el pasaje paralelo. Y miren lo que dice aquí. Dice, versículo 28, vamos a decir, del capítulo 7 de Lucas. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. Hablando obviamente de Juan el Bautista. Dice, y todo el pueblo, ¿sí? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué dice ahí? ¿Qué hicieron? ¿Justificaron a quién? A Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. El Hijo justificó al Padre. Ahora, en este pasaje hay un mensaje a través de Juan el Bautista. Ese mensaje habla de Dios. Ese mensaje habla de Dios. Y entonces, el mensaje que queda en una palabra que no es tangible, invisible, el que la escucha y la cree, la revela, la justifica tomando una acción. En otras palabras, la palabra abstracta, invisible, entonces cuando yo la escucho y la creo, yo justifico que la palabra es real y que es una verdad para mí. Lo intangible, con mi acción, yo lo evidencio, yo lo manifiesto, yo lo materializo. Cuando usted y yo en un momento somos bautizados, estamos diciendo, aquí simple y sencillamente yo creo que toda esta teoría, todo este concepto, todos estos términos, todas esas cosas que la gente en un momento no ve, cuando yo me bautizo, yo estoy materializando la palabra. Yo estoy trayendo las cosas del abstracto, del pensamiento, del concepto a la realidad. Cuando me bautizo, yo digo, Jesús vive. Yo creo eso. La gente en un momento allá afuera te dice, a ver, muéstramelo, mira, yo no sé exactamente qué es lo que pase. Muchas veces la respuesta, pero yo lo creo y por lo que creo, yo me bautizo. Y entonces, yo le estoy dando cuerpo a la palabra de Jesús, al propósito de Jesús, a la intención de Jesús y al sacrificio de Jesús. Yo digo, yo estoy manifestando que Jesús vive. ¿Me estoy comunicando? Felipe dice, muéstranos algo que no es fácil de verlo, porque que es imposible de ver con los ojos. Muéstrese. Yo soy. Yo justifico al Padre. Yo soy. Si tú me ves a mí, yo justifico que esto es realidad. Ahora en Jesús, por el mensaje de Juan, dice, la gente que escuchaba el mensaje dice, yo lo justifico. Yo, cuando oigo y creo, lo justifico. En otras palabras, yo declaro que es una realidad.
¿Por qué? Y ahí voy al pasaje en un momento. Le pedía que repitiera, y también se encuentra aquí, ahorita lo leímos en Mateo, pero también se encuentra aquí en lo que estamos leyendo de Lucas 7. En el versículo al final, dice, en el versículo, en este caso directo, versículo 35, diga conmigo, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y ese es el mensaje de esta mañana. La sabiduría es abstracta. La sabiduría es un elemento invisible. Pero la sabiduría tiene que ser, vamos a decir, revelada, vista, manifestada, perdóneme, revelada, manifestada, materializada ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por tus hijos. En otras palabras, la sabiduría que está ahí